Hola a todos, chicas y chicos, bienvenidos a una nueva edición de los análisis de Lord Roberto, en vivo y en directo. Hoy estamos analizando algo súper interesante, la última entrega de las Crónicas de Narnia, La Travesía del Viajero del Alba, donde te voy a estar hablando de cuáles son las temáticas principales de las que trata esta película, que viene a ser la última entrega de esta saga. Antes de eso yo hago los anuncios que siempre realizo en esta parte del video. Por favor, vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter, vayan a mi Instagram, vayan a mi Facebook y por supuesto vayan a mi Patreon y apóyenme con dinero para que así podamos hacer crecer este canal de forma más rápida y yo pueda llegar al punto donde tenga la posibilidad de hablar con ustedes en vivo y en directo. Allá van a encontrar harto material interesante que es exclusivo para Patreon, sobre todo el tema de Harry Potter, que de aquí en más siempre va a estar en ese espacio. Y por favor, suscríbanse a mi canal, necesito muchos más suscriptores, denle a la campana a los que todavía no lo han hecho pero que están suscritos, y denle me gusta al video. Necesito que me den aplausos públicos también, si yo también necesito retroalimentación positiva. A veces ustedes ven el video y no le ponen me gusta. Y comenten, sobre todo, sean parte de esta comunidad, diviértanse, pongan algo chistoso que les haya parecido, sobre todo de la película que estamos tratando. O incluso puede ser algo serio. Pero participen, exprésense, expresen sus sentimientos. Que sean positivos, sí, no empiecen a molestarse entre ustedes. Y dicho eso, bueno, si ustedes quieren contactarse conmigo, por favor, vayan abajo en la descripción. Están todos mis datos y todas las cosas que yo hago fuera de este canal para que sepan de qué forma yo les podría dar una ayuda en lo que sea que ustedes quieran. Así que eso, vamos a iniciar de inmediato con el análisis de La Travesía del Viajero del Alba, la última entrega de las Crónicas de Narnia, que creo que eran más libros, no lo recuerdo en este momento, pero las películas terminaron acá. No hubo más financiamiento para hacer esto. Así que, bueno, voy a tomar mi tablet, donde tengo mis apuntes. Es que antes lo hacía en un cuaderno, pero salían muchas hojas. Entonces es más fácil hacerlo con este nuevo sistema. Como ustedes saben, al inicio de esta película, Edmund y Lucy quieren ser adultos, que era un poco lo que les pasaba a sus hermanos mayores. Esa es la secuencia con la que inicia esta película. Ellos siguen en un estado de guerra. Pucha, no termina la guerra nunca. Ay. La película se contextualiza en el marco en el que se están dando por parte de Alemania, supongo yo, los ataques por parte de sus submarinos. Y como ustedes saben, bloquearon los alemanes a Inglaterra por medio de un ataque de submarinos. Entonces impedían el traspaso de barcos mercantes a la isla. Y eso trajo como consecuencia de que ellos fueran aislados. Lo que me parece muy notable e interesante porque ahora que lo pienso, tiene mucho que ver con la temática de la que va a abordar la película y que no lo había pensado cuando hice este apunte. Se me ocurrió recién ahora. Porque ellos van a ir a salvar justamente a otros personajes a lo largo de la película, como vas a ir viendo, que se aíslan del resto del mundo y que no tienen nadie que los salve. De eso está abordando esta temática. Y en ese marco, claramente ellos todavía están en guerra. Hitler no la corta nunca. Y Edmund se presenta para enlistarse. Y todavía era un niño chico. Quería ir a la guerra para demostrar su valor. Tenía que ver con eso. Por eso se muestra cómo están reconstruyendo una iglesia, por ejemplo. Como que la realidad de estos chicos todavía no vuelve a la normalidad. Todavía están en el marco de la guerra. Y por tanto, en ese contexto, Edmund se va a enlistar. O sea, quiere entrar al ejército y participar de esta guerra que ya prácticamente, por lo que se puede percibir, ya está casi ganada. Entonces ya están en el proceso donde ya van a empezar a cargarse a Hitler. Y a los alemanes en este proceso. Y por tanto, de entrada ya se nos demuestra que Edmund quiere demostrar ante el mundo, que si se fijan era un poco lo mismo que ocurría en la película anterior, de que él es un hombre,
hecho y derecho, y obviamente el oficial del reclutamiento lo echa. Le dice, no, pues, mijito, si usted es un cabro chico todavía, no se pase de listo, no aceptamos niños todavía. Ah, y se va con la cola entre las piernas Edmund, porque no lo aceptan para ser un soldado, a diferencia de su hermano, que parece que sí se había convertido en un soldado. Y él no se siente un hombre. O sea, él se siente menospreciado porque no lo dejan participar de esta guerra. Y ahí aparece Lucy, su hermana menor, con las compras y le dice que le ayude. Le dice, oye hermano, ayúdame a llevar la bolsita con las frutas, el canasto. Y Edmond le dice, no, pues, chiquilla, si yo aquí estoy para ir a la guerra. Tenía que ver un poco con eso. Y si se fijan, ahí ya de entrada nos está mostrando el conflicto inicial de la película. O sea, estos chicos no se encuentran, no saben quiénes son, no encuentran su propio valor. Justamente porque Edmond quiere ser un hombre para lucirse ante los demás. Y como vamos a ir viendo, Lucy, que también está madurando, su gran conflicto es que ella quiere ser linda, quiere ser como su hermana, porque quiere ser valorada por los hombres, por su belleza física, justamente porque es un personaje que, al igual que su otro hermano, no entiende el valor que tiene. Tiene que ver con eso, el asunto. Y allí se nos introduce al tercer miembro de este grupo de chicos, de chiquillos, de cabritos que van a ir a... Cabritos es como decimos en Chile a los niños. O como les decían en el siglo XX. Recuerden que yo soy del siglo XX. Para los que sean más pequeños. Y aquí se nos presenta al tercer miembro de este grupo que va a ir a Narnia, que es el primo chico de estos muchachos, que se encuentran viviendo en la casa de un tío, porque el padre de ellos está de viaje en Estados Unidos, entonces no pueden volver por el tema del corte marítimo que se ha hecho por parte de los alemanes en ese periodo. Entonces quedan ellos aislados, varados en este espacio y tienen que vivir con su tío y con su primo, Justas. Pensaba que estos hermanos no eran un cacho para todas las otras familias. Nunca vivían en sus casas. Siempre estaban de allegados. Y en ese contexto, ellos vivían con su tío. El tío obviamente no los pescaba. Es como lo mismo que ocurría con el profe de la primera película de la entrega. Y en ese marco el tío prefería leer el diario. Yo creo que era su forma de hacerse el tonto para no estar tomando en cuenta a los niños chicos que pasaban correteando por aquí y por allá. Que es lo que yo suelo hacer con mis primos más pequeños. Ay. Bueno, a esta altura con los hijos de mis primos. Me hago el leso si me pongo a leer. Bueno, eso sí, el tío de ellos. Y por eso Edmond y Lucy, porque los otros hermanos ya crecieron, pues no van a volver a Narnia. Ya mandaron al carajo al león. Y a todas las fantasías. Salud. Qué rico. Y el primo de Edmond y Lucy, que se llama Justas, es un niño chico malcriado. Y era cargante. Era como son los cabros chicos. El típico niño que siempre estaba fastidiándolos a ellos. Siempre se estaba metiendo en las cosas de estos hermanos que no lo tomaban en cuenta. Y es muy interesante porque él siempre se muestra como un niño que, yo no los quiero acá, no los quiero en mi casa, váyanse de acá. A pesar de que era más chico que ellos. Y en el fondo ya se nos está mostrando un niño que al vivir aislado, fíjense lo redondo que es el texto, no tiene la capacidad de interactuar con los otros. Se aísla. Que es lo que vamos a ver después que hacen todos los personajes y todas las culturas que van a explorar los niños a lo largo de este libro. Y por tanto, por eso Justas, que era bien friqueado, él se lo vivía interactuando con insectos. Y eso me parecía muy interesante en la presentación del personaje, porque en la práctica se nos muestra un niño que solo le interesa interactuar con aquellos seres que no le van a responder, que no van a ser un desafío para él. Porque los insectos siempre responden o actúan
de una forma similar. O sea, no te van a dar ninguna sorpresa. No te van a asustar. Y por eso él se lo vivía coleccionando y viendo insectos. Tenía que ver un poco con eso. Y por eso no sabía interactuar con sus primos, porque sus primos eran seres más independientes, seres que tenían la capacidad de responderle y de mandarlo al carajo, que hacían lo que querían. En cambio, un insecto no le iba a decir nada. Entonces, se reitera la idea del aislamiento por parte de Justas en ese contexto. Porque claramente los insectos son predecibles. Tú sabes cómo se van a comportar, aparentemente. A diferencia de los seres humanos, como yo les digo, que no son predecibles. Te pueden salir con cualquier cosa. Entonces, en el marco de esta película, ya se nos muestra a un niño que tiene ese conflicto. O sea, él tiene temor a interactuar con otros, se aísla del mundo, se aísla del resto, porque no sabe cómo lo van a tratar a él. Tiene que ver con su inseguridad infantil. Pero era interesante porque Justas, típico de los cabros chicos, que a mí también me pasaba con mis primos más pequeños, fastidiaba a Edmond, lo andaba persiguiendo para todos lados. Y Edmond se arrancaba de él con cara de fastidio, así como... Oh. Yo tuve una situación similar con mi perro, les cuento, que mi perro tuvo un cachorro, uno de sus hijos, de los tantos que tuvo por el mundo, y el cachorro una vez fue a visitar a su padre, vino a mi casa, y el cachorro... él vivía en otra casa, obviamente. No me iba a quedar con todos los perros. Mi perro es un beagle, para que sepan. Y el cachorro estaba fascinado con su papá. Lo perseguía para todos lados. Y Winston, mi perro, lo único que hacía era escapar del cachorro. Ya estaba fastidiado y me miraba con cara de... Oh, por favor, aleja a este pequeño de mí. Bueno, a Edmond le ocurría eso con Justas. O sea, Justas siempre lo andaba persiguiendo. A pesar de que le decía, oye, tú eres una llegada acá en mi casa. Te estás metiendo en mis cosas. Ándate de acá. Pero en el fondo Justas andaba buscando un amigo. Andaba buscando a alguien que lo pescara, que lo tomara en cuenta. Que es justamente lo que hacen los niños. Los niños cuando tú de alguna forma te admiran o tú les atraes, te persiguen y te hacen cosas como para que tú los tomes en cuenta. A veces te hacen incluso bromas, te dejan cosas como para que tú les pongas atención. Mi hermana, por ejemplo, cuando era chico se dedicaba a tirarme el chupete. Ella tenía un chupete cuando era guagua y lo tiraba al suelo. Y me hacía recogérselo a cada rato. Ya me tenía chato con el asunto. Bueno, Justas hacía eso con Edmond y con Lucy. Siempre andaba garganteándolos y molestándolos. Porque quería que ellos lo tomaran en cuenta. Pero ellos no lo pescaban. Entonces, Edmond y Lucy no tomaban en cuenta a su primo justamente porque ellos están en un proceso donde solo están interesados en sus propios problemas. Están aislados por sus propios temores, por su proceso de crecimiento, como yo les decía. Entonces Edmond está encerrado en su frustración de que él quiere ser valorado como un hombre en la sociedad en la que se desenvuelve. Y en ese contexto, en ese proceso en el que él está, a nivel psicológico, no toma en cuenta las necesidades de su primo más pequeño, que le está diciendo, oye, péscame, porque estoy solo y porque no tengo amigos. Y por eso Edmond, al estar tan centrado en sus propias problemáticas, se olvida de preocuparse de los asuntos de su primo, o sea, de tener una relación con otro ser humano. Se fijan que viene a ser muy coherente todo aquello de lo que está hablando la película. Y por eso Justas se dedica constantemente a fastidiar a su primo. En el fondo es una forma de hablar sobre el hecho de que él como niño se siente solo. Y ya la película nos está hablando de que claramente el tema más importante acá es la soledad. Justamente porque Justas por una parte se siente solo, pero Edmond también se siente solo. ¿Por qué? Porque no tiene a su hermano mayor, que está en América, en Estados Unidos. Justamente lo mismo que le ocurre a Lucy. Lucy también se siente sola, se siente perdida, porque no tiene a Susan, no tiene su modelo
Y por eso no sabe cómo interactuar en este mundo, porque se tiene que encontrar a sí misma en soledad, porque ya no tiene a ese referente para definirse. Y por eso, como la película habla de la soledad, como yo les decía, Eustace constantemente va a ver a sus primos y los fastidia, porque no quiere sentirse solo, no quiere sentirse aislado. Y los primos que hacen, Lucy y Edmund, lo aíslan, lo alejan, le dicen ándate, o no lo toman en cuenta. Que ahora que lo pienso es lo que hago yo con mis lecturas. Me comporto como Edmund y como Lucy por mis problemas personales. Ay, ay, ay. Pero es interesante porque ellos no lo tomaban en cuenta también, porque Eustace, al ser un niño malcriado, como yo digo, y que solo vive encerrado en su casa, él es el típico niño que solo vive la realidad. O sea, no tiene la capacidad de desarrollar su imaginación. Justamente porque se habla de un niño que quiere ver la realidad como la ven los adultos. O sea, los adultos le dicen, la realidad funciona de esta forma. Y tú la tienes que ver de esta forma. Entonces, él cree que el mundo se basa en función de lo que otros le dicen. Entonces, obviamente, los adultos, digamos, por eso el papá siempre estaba leyendo el diario, por ejemplo. Y él lo único que leía Eustace, digamos, eran libros científicos. O sea, no leía libros que le ayudaran a explorar su imaginación. Porque percibía que eso era lo que se esperaba de él. A diferencia de Edmund y Lucy, que ellos sí tienen imaginación. Súper imaginación porque van a Narnia. Y se encuentran con el león y los faunos y todas estas criaturas salvajes y fantásticas. Y por eso ellos también lo dejan aparte. En el fondo, como yo les digo, acá en esta entrega se está hablando de la temática de siempre de estas películas de Narnia. En el fondo, de la recuperación de tus buenos sentimientos, la recuperación de tu capacidad de imaginar y sobre todo tu capacidad para tener un criterio propio, que es particular de todas estas series y sagas fantásticas, como yo les digo, porque le están hablando a un público infantil y juvenil. Y justo cuando llega Eustace, como yo les decía, a fastidiar una vez más a sus primos, y empiezan a discutir porque Eustace les decía, esta es mi casa y ustedes están acá de allegados, se activa el cuadro. Un cuadro donde aparecía un barco narniano que se llena y que hace que se llene toda la habitación en la que ellos están de agua y caen en el mar de Narnia. Y son rescatados por el barco donde viene el príncipe Caspian. Y por tanto, a nivel simbólico aquí ya se está hablando de cómo estos niños llevan a Edmund y Lucy, llevan a su primo a su mundo de la imaginación. De alguna forma lo integran a su propio estado psicológico. Y por tanto, se van al mundo de la imaginación, como les digo, y tienen que ir a rescatar... Perdón, ellos en este mundo, ¿cuál es el objetivo que tienen que lograr? Es terminar con una guerra. Porque Caspian les explica, miren, yo tomé el trono, pero todavía hay guerra acá. Entonces tenemos que ir a rescatar a unos nobles que se perdieron por aquí y por allá, en el mundo exterior. Y tuve que armar tuve que tomar este barquito y partir con estos tipos a buscar a unos nobles que se perdieron, a ayudarlos en el exterior. En el fondo, si se fijan, se reitera la idea de lo mismo que estaban viviendo los niños en esa era en la que se escribió el libro. O sea, que la guerra no había terminado y tenían que ir a acabar con ella, de alguna forma. Y por otra parte, si se fijan, el príncipe Caspian va a rescatar a sus amigos, o sea, no los deja aislados, a los amigos que seguían sufriendo producto de la guerra. Si bien la guerra ya había terminado en el centro del reino, había guerra en el exterior, y el príncipe Caspian tiene que ir a resolver ese problema al exterior, a la frontera de su reino. Porque es fácil cuando tú estás encerrado, como yo les decía, en la habitación, y dices, bueno, la guerra no me toca, entonces yo no hago nada al respecto. En cambio, acá la película o el libro te estaba diciendo eso. O sea, no, pues, hay que ir a terminar con el trabajo, en el fondo. Y por eso es interesante la dualidad que se da entre Edmund y Eustace, porque por una parte Edmund quiere vivir aventuras, quiere estar en
aspecto en el cual él siempre está luchando y mostrando sus habilidades de rey de Narnia. Y Eustace, por el contrario, quiere estar encerrado en su habitación. En el fondo quiere quedarse encerrado en su casa para no sufrir, para no tener conflictos. Y por eso no es casual que el primer lugar al que ellos llegan en el marco de esta aventura es una isla donde nadie ayuda a las personas. O sea, se reitera la idea de que en este mundo narniano, a pesar de que la guerra ya terminó en el centro de este lugar, igual siguen habiendo problemas en el exterior. Por eso en la práctica la obra está hablando de que a pesar de que la guerra ya terminó, por ejemplo en el mundo real, el caso de la Segunda Guerra Mundial, igual le corresponde a los países vencedores ir a ayudar a los países que sufrieron la devastación de la guerra. Tienen que ir a reconstruir. Y justamente ir a ayudar a los que fueron abandonados por la guerra, que es muy parecido a lo que, como ustedes sabrán, ocurrió después de esta guerra mundial con el Plan Marshall, que consistió en ir a reconstruir Europa, por ejemplo. Claro que se olvidaron en la pasada de los países africanos, porque justamente de lo que está hablando esta obra, como vamos a ir viendo a lo largo que avanza el relato. Por eso cuando llegan a este lugar, Lucy, Edmond y Caspian y Eustace, y la rata que va con ellos, los aldeanos de este lugar, que está en el exterior de Narnia, se ocultaban, se escondían. En el fondo tenían miedo de los extranjeros. Y por tanto, ellos llegan a un pueblo donde se venden esclavos. Era un pueblo de esclavistas y era un pueblo con una cultura muy árabe. Entonces, claramente se está hablando de lo que ocurrió después de la guerra. O sea, de que igual le correspondía a las fuerzas que habían ganado ir a restablecer el orden en este lugar. Por eso se muestra cómo en este pueblo olvidado de los que ya vivían felices en el interior de Narnia, todavía existía la esclavitud, el sufrimiento, y el príncipe Caspian en el fondo tiene que ir a restaurar el orden en ese espacio, donde todavía no hay ley. Y por tanto, si se fijan, ya el texto te está hablando de que ellos van a imponer la ley en las colonias extranjeras, que habían sido olvidadas justamente producto del tema de la guerra. Y por tanto, la obra también te está mostrando, en sus inicios, de por qué era importante que el príncipe Caspian y estos chicos siguieran luchando, que no se durmieran en los laureles, por decirlo de alguna forma. Porque era un mecanismo que se utilizaba en esa época para mostrarle a los niños por qué la guerra continuaba, a pesar de que ya aparentemente habían ganado, habían derrotado a Hitler. Que ahora que lo pienso es una postura muy parecida a la de Winston Churchill. Una vez que terminó la guerra, él sostenía que se debía mantener las colonias extranjeras y seguir reforzando ese proceso. Justamente por el miedo que había a lo que iba a ocurrir después, en esa etapa del mundo que, como ustedes saben, es la Guerra Fría. La guerra en la que entraron estas superpotencias por el dominio del mundo. Y en esa época el tema era que se preocupaban ellos de qué iba a ocurrir con el mundo. O sea, cuáles iban a ser los ejes de control que iban a tener estas superpotencias respecto a estas colonias que quedaban abandonadas. Y en el fondo estos chicos van a eso, a ayudar a reconstruir a estos pueblos abandonados, después de que había terminado este conflicto mundial. Y por eso, como recordarán, en este pueblo donde vendían esclavos, los que no servían para ser esclavos eran sacrificados a una especie de niebla o bruma que se comía a la gente. La hacía desaparecer. En el fondo se vende a los que no tienen ninguna utilidad. Con lo cual, simbólicamente se está hablando de lo que ocurre con las personas que son percibidas por otros como seres sin valor. Y llegan estos reyes a decir, no, todos somos valiosos. Tenía que ver con ese asunto. Y por tanto, reitero lo que yo había dicho hace un rato atrás, que estos niños, estos reyes de Narnia, en la práctica, lo que hacen es ir a imponer orden en una especie de mundo árabe. No es casual que el autor haya elegido ese mundo, porque en el fondo era la justificación que se buscaba dar de por qué en esa época era importante seguir peleando en los países africanos justamente, que eran los que iban a quedar más abandonados
al finalizar la guerra. Y obviamente por el factor del petróleo, que ya era un eje importante en esa época. Y por tanto, por eso en estas secuencias de la obra se nos muestra a seres que son sacrificados por los más poderosos. Cuando tenía que ver con eso. O sea, estamos hablando de castas dirigentes de estos países árabes que sacrificaban a su pueblo justamente para no perder el poder. Y por lo visto es algo muy parecido a lo que estamos viendo en el mundo actual, si se fijan. Esa es la explicación que se da a nivel simbólico. Y por tanto, aquí se explica por qué fue escrito el libro. O sea, en el fondo, esta entrega de las Crónicas de Narnia tiene que ver con eso. O sea, que se trata de explicar a los niños, para que entiendan fundamentalmente, por qué sus padres siguen en la guerra. Si aparentemente la guerra ya había acabado. O sea, ya Hitler estaba en retroceso, ya les faltaba poco para terminar, pero ellos debían seguir en la guerra. Y no solo la guerra iba a seguir... la guerra no iba a terminar una vez que el conflicto con Alemania finalizara, sino que iba a seguir porque después venía todo el conflicto derivado de la Guerra Fría. O sea, alguien iba a tener que ir a imponer el orden en estas colonias extranjeras, particularmente las africanas, como yo digo, las árabes, porque era el petróleo lo que estaba en juego en ese periodo. Y como yo digo, la obra en este momento estaba hablando de esa temática. O sea, era como manipular. Era insertar la idea subliminal de eso. O sea, decirle al cabro chico, oye, mira, tus papás están peleando por eso. Porque viene el tema del petróleo, así que vamos a seguir en guerra unos cuantos años más. Y ya estaban todos chatos con la guerra. Querían todos descansar del asunto. Tenía que ver con eso. En ese tiempo. Supongo que ahora tiene que ver con lo mismo. Salud, como digo yo. Y por eso, por ejemplo, Lucy ve a esta niña que una vez que rescatan a todos estos pueblerinos y se da la típica secuencia de batallas en este marco, hay un padre que se ofrece para ir con Caspian a esta aventura donde ellos tienen que ir a buscar a estos nobles, porque quieren ir a buscar a todos los que se perdieron en la niebla. Y hay una niña que le dice, oh papá, por favor, no te vayas. Y el papá le dice, no, hija, tengo que ir a rescatar a tu mamá. O sea, ¿te fijas? Se reitera la misma idea, que en el fondo tienen que ir a rescatar a los que son olvidados en este proceso de la niebla. Y por tanto, por eso Lucy, como yo les decía, ve a la niña que se despide de su padre, para que vaya a buscar a las personas que se perdieron. O sea, se reitera esta idea de que los niños tienen que aceptar que sus padres se van a ir y que no van a estar con ellos para defender lo que es justo. Tiene que ver con eso. Por eso también se habla sobre el tema de Justas, como yo les decía. Porque es el niño que tiene que vivir la realidad como es. O sea, porque Justas quería quedarse en casa. Quiere ser cómodo en la práctica. Que es justamente lo que ocurre a diferencia de la generación anterior. O sea, la generación anterior es la que tuvo que ir a la guerra. Tuvo que mamarse esos 4 años de estar en lucha con Hitler y con todas las fuerzas extranjeras. Y en ese marco, la generación del presente, de ese presente, la generación simbolizada por Justas, tiene que aprender que no, que ellos no podían ser cómodos, a pesar de que se estaba ya arreglando todo el conflicto. Y por eso, la siguiente secuencia nos muestra a esta chica que se despedía de su padre, que se une como polizonte a la tripulación del príncipe Caspian. Y por tanto, no abandona a su padre, y a su vez su padre no abandona a su madre. O sea, van a buscar al que se perdió. Del mismo modo que Caspian, como yo les digo, no abandona a sus nobles, a sus señores, que se habían perdido también en esta búsqueda de resolver el problema de la niebla, que estaba haciendo desaparecer a todo el mundo. A diferencia de Justas, que en medio de este viaje, que ya estaba chato de ir en este barco, y que tenía hambre, se roba una naranja.
porque dice, me dio hambre y no encuentro un paquete de papas fritas, un paquete de Cheetos, y me voy a robar una naranja para ver si hago tonto a mi estómago. Y ahí aparece la rata y le echa la foca. Y le dice, tú, niño, ¿por qué te estás robando esta naranja? Si robar comida en alta mar conlleva un castigo. Entonces, en el fondo, el niño, a diferencia de la otra niña, que se sacrificaba a sí misma para ir a ayudar a su mamá, él estaba pensando en sí mismo. O sea, él quería satisfacer su propia hambre. Y por tanto, el niño era un malcriado porque no había tenido mayores problemas y no entendía el sufrimiento de los demás, el sufrimiento que estaban teniendo otros niños en las colonias extranjeras justamente. O sea, sería el niño malcriado de Inglaterra o de cualquier país que no está expuesto a la guerra, a esas vicisitudes, y que muchas veces no entiende que hay otros niños que sufren más que él. En el caso de esta chica, que sufría porque no tenía a su madre y no tenía ni comida. Y por eso este niño malcriado, como yo les digo, se ve obligado a vivir el mundo real. Y se ve obligado a dormir con una rata, a ver a estos marineros, a pasar las pellejerías, como decimos en Chile, de todos estos problemas, los problemas reales a los que estamos expuestos todos. Entonces este niño pasa de vivir en su habitación, en su casa, ver sus insectos, a tener que convivir con otros que son diferentes a él. O sea, a tener que dormir con una rata, y que siempre lo está poniendo en su lugar. Que le está diciendo, ubícate, pues cabrito, madura un poco. Y aquí se da la secuencia posterior a eso, donde llegan a esta isla, porque pasan primero de la isla de los esclavos a la isla de unos seres invisibles que los molestaban a ellos. Y ahí es donde estos seres invisibles que aparentaban ser unos gigantes se raptan a Lucy, a la reina Lucy, porque sabía leer. Era la única que andaba con un libro leyendo, y la raptan. Y le dicen que ella los tiene que ayudar a ellos para dejar de ser invisibles. Porque hay un opresor que los ha encantado. Y que la habían raptado a ella porque sabía leer, entonces ella necesitaba, era la única que podía emplear el hechizo, leer el hechizo en voz alta, que los iba a salvar a todos ellos. Tenía que ver con eso. Y por tanto, tiene que recitar un hechizo para hacer visible lo que era invisible. Y en ese marco es interesante porque hablaba de las personas que no tenían educación, ahora que lo pienso, en las colonias extranjeras. Y cuando todos despiertan, porque habían quedado en esta isla, se habían dormido en la playa, en una fogata, se dan cuenta que no estaba Lucy. Y Edmund dice, chuta, se perdió mi hermana, ¿quién se la llevó? y salen todos a buscar a Lucy. Y Eustace se queda durmiendo. Le da la lata, así como, mejor me quedo durmiendo. No, me dio sueño. Con lo cual se reitera, como yo les decía, esta idea de que en el fondo Eustace es un niño que se preocupa de sí mismo, o sea, que no le importan mayormente los demás. Por eso la obra te está mostrando precisamente ese elemento. Que él, frente a la preocupación común de que salieron todos a buscar a Lucy que se había perdido, él se queda durmiendo nomás. Le da lo mismo. Que es una historia que yo tengo con mi perro, por ejemplo, que una vez, cuando él era... hubo un tiempo en que dormía conmigo, en mi pieza, y andaban unos ladrones en el patio de la casa. No, en serio, si esta historia es verdad. Y yo desperté así, dije, chuta, andan ladrones por acá. Y le dije a Winston, a mi perro, ya Winston, anda a ladrar, pues. Y Winston dijo, no, me quedo durmiendo. Y se metió más abajo en la cama. Algo así le pasó a Eustace. O sea, no quiso ir a rescatar a la reina Lucy. Y por tanto, se reitera la idea de que él es inconsciente respecto a lo que ocurre con otras personas. Y por eso es muy interesante que ellos caen en esta isla que había sido hechizada por un mago
para que todo fuera invisible, porque en el fondo se reitera la idea de una persona que quiere aislarse del resto, que quiere desaparecerse del mundo, para no vivir los problemas que aquejan al resto de las personas. O sea, que en este caso tiene que ver con la guerra, que tenía que ver con la guerra en esa época. Por eso se aislaba del resto del mundo. Y por eso se reitera la misma temática, de que es Lucy la que tiene que leer este libro de encantamientos para hacer reaparecer a esta isla. Perdón, al castillo del mago. Y aquí es donde ella es tentada por los hechizos, porque ella llega así, ve el libro de los hechizos, empieza a hojearlo, ¿sí? Y empieza a descubrir una serie de hechizos que le parecían bacanes. Y el hechizo que le parecía más genial era uno que le iba a permitir ser bella. Entonces ella quería ser tan bella como su hermana. Justamente porque con ello se está simbolizando que ella es una persona que no se reconoce a sí misma. O sea, que no tiene la capacidad de entender lo valiosa que es. O sea, se reitera la idea principal del capítulo. O sea, ese era su conflicto justamente. Ella como persona se siente invisible. No se ve a sí misma. A pesar de que está en el presente. Entonces tú lo puedes relacionar con tu propia existencia. A veces tú, por un tema de ego, puedes creer que no eres tan valioso como los demás. O valiosa como los demás. O tan linda como los demás. Entonces eso te hace ser invisible en tu propia realidad. Y por eso ella se queda con el hechizo. O sea, saca la hoja y se lo guarda así. Se roba el hechizo y rompió un libro. Ay, ay, ay. Se queda con el hechizo y no se concentra en lo que tiene que hacer, que es liberar a los demás. O sea, esa es la primera tentación a la que es expuesta la reina Lucy. Por eso yo recuerdo que en ese momento en que ella se queda con el hechizo, aparece la niebla en su conciencia. O sea, aparece ese estado de perderte a ti mismo, en la oscuridad, en el aislamiento. Y por eso justamente es allí donde aparece Aslan, en su mente, para recordarle quién era. Y por eso finalmente ya Lucy despierta de todo esto. Dice, ya mejor voy a recitar el hechizo y voy a hacer que todos vuelvan a ser visibles. Y en ese marco se revela, bueno, que estos sujetos que se mostraban como gigantes en la práctica eran unos enanos que estaban subidos uno encima de otro y que los querían asustar, simplemente. Y aquí se revela lo que hay en la bruma, porque en la práctica se demuestra que aquí ellos vivían en una isla que había sido hechizada por este mago del que yo les mencionaba para ocultarlos a todos y que se aislaran de todos los problemas a los que estaban expuestos. Y aquí se cuenta la historia de esta situación, donde se revela que hay una isla negra, una isla oscura, que en la práctica viene a simbolizar, como yo les digo, el aislamiento. O sea, esta isla oscura va tomando el corazón de las personas, con su magia, y va obligando a que las personas se aíslen de los otros, que se preocupen de sus propios asuntos, no de los asuntos generales. Y por eso los va volviendo malos. En la práctica se interesan solo en sí mismos, y no en lo que pasa con el resto. Y para liberar este asunto, el mago les dice, tienen que ir a otra isla, a una isla obviamente luminosa, que se llama Radamantu, algo así. Y que tienen que poner las 7 espadas en la mesa de Aslan. Que en la práctica eso de poner las espadas, como ustedes ya habrán inferido, tiene que ver con esto de unirse, de no aislarse, de lograr obtener, de lograr conseguir un objetivo común. Eso simboliza el hecho de poner las 7 espadas. O sea, todos vamos tras un objetivo común, nos unimos. No nos dividimos, no nos aislamos. Se fijan que es coherente el texto en relación a lo que está hablando. O sea, en el fondo tienes que preocuparte por los problemas de los demás. Y ahí es donde también se les dice que para derrotar a la oscuridad exterior, primero ellos deben derrotar a su oscuridad interior. Y por tanto también se les hace una especie de profecía en la cual todos van a tener una prueba. Todos los que van en este viaje van a tener una prueba y van a tener que vencer a esta oscuridad porque la bruma los va a tomar por esa vía. O sea, les va
los va a manipular, les va a meter cosas en su mente para que se rindan y no vayan a lograr este objetivo de poner las espadas en la mesa de Aslan. Y por eso es interesante que el primero que cae en esta tentación es era como el contramaestre del barco, el segundo que iba en el barco del príncipe Caspian, porque es un viejo que se preocupaba, o sea que no sabía si iban a resolver este problema. Le da miedo si van a llegar o no a este lugar. Justamente por el tema de que van a pasar hambre, van a pasar sed, no saben qué hay más allá en el mundo. O sea, en el fondo es la desconfianza. Les da miedo. A él le da miedo, porque ya está viejito, supongo. Y por eso, como les digo, a él le daba miedo si iban a lograr este objetivo, porque no tenían comida, no tenían agua. Y el príncipe Caspian le dice, no, vamos a ir nomás el rey Caspian. A esa altura ya era un rey, yo le digo príncipe todavía. Le dice, no, pues, viejito, vamos a ir a rescatar a los otros lores o señores de este reino. Tenemos que cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer. Y por eso, en esa misma secuencia, cuando van en el barco surcando las olas y la lluvia y los truenos y los relámpagos y todo ese asunto, y el barco pasaba por las olitas, eran olas gigantes a esa altura, ahí cuando estaban todos en las camas durmiendo, Lucy empieza a sufrir su tentación, que era el tema de su hermana. O sea, porque Lucy pensaba que su hermana era más linda que ella. Y ella quería ser tan linda como su hermana porque no se valoraba a sí misma, como yo les decía. Y por tanto, esa es su gran tentación. Y ahí ustedes tienen que pensar si es un problema que tienen ustedes. Y yo les digo que si tienen esos problemas, me contacten. Vayan a la descripción. Bueno, en el caso de Lucy, el problema que ella tenía era que quería ser otra persona. O sea, no entendía que ella como persona era tan valiosa como todos los demás. Y por eso se identificaba tanto con su hermana. Y eso es interesante porque se da justamente porque como la hermana le escribía cartas todo el tiempo, y le escribía puras cosas lindas de lo que le ocurrían, no le hablaba sobre su verdadera realidad, Lucy termina pensando que Susan tiene una vida fácil. Porque Susan, le escribía que en América ella le dice, oh, mira, yo estoy acá en América y vivo en el consulado y los chicos siempre andan joteando, ¿verdad? Me andan cortejando. Ella le escribía la parte linda de estar en América, porque pensaba que así no iba a preocupar a su hermana. Pero eso producía que su hermana se friqueara, porque decía, pucha, Susan está en América pasándolo re bien y yo estoy acá pasando pellejerías en Inglaterra. Estoy en medio de la guerra. Y eso generaba que ella pensaba que, o sea, en el fondo quería tener la vida fácil de su hermana. Tenía que ver con eso. Por eso se da esa secuencia donde ella se ve a sí misma como su hermana, como Susan, y siendo con sus hermanos así, y les toman fotos, y ella diciendo, oh, hay muchos chicos que me persiguen. Porque quería vivir esa vida, la vida fácil de su hermana. Y por tanto, no ve su propia realidad. Y por ello se pierde a sí misma. Justamente por querer ser como su hermana. Y es aquí donde aparece Aslan. Que es cuando lo ve en el espejo. Aparece el león y le dice, no, pues, Lucy, no seas tan gil. Porque le explica que, le dice, bueno, tu deseo de dejar de existir generó un gran vacío en el mundo. Porque le recuerda que ella fue la que llevó a sus hermanos a Narnia, justamente. Y por tanto, en la práctica Lucy duda de su valor porque no sabe quién es, que es algo que nos pasa a todos en la práctica. Todos a veces hemos dudado del valor que tenemos. Y por eso en ese momento ella vence esa tentación que tiene. O sea, toma el papel del hechizo que se había robado del mago y lo bota al fuego. Y el fuego se lo consume todo. Por tanto, no quiere ocupar más el hechizo, claramente. Y si te fijas, en el fondo, la niebla siempre va simbolizando esta bruma que viene de la isla oscura. Va simbolizando este temor a reconocer quién eres. Porque eso te va a causar más sufrimiento, en el fondo, a vivir tu propia realidad.
Por eso, por ejemplo, aquí se nos muestra cómo Caspian seguía con su miedo de siempre. No, les faltaba un psicólogo. En este mundo mágico siempre digo lo mismo. Les faltaba un Roberto que psicoanalizara sus temas. Caspian tiene miedo de perder a su padre. O sea, no, tiene miedo por haber perdido a su padre. Ya se lo habían cargado sus tíos hace rato atrás. Y por eso la niebla lo tienta a él con eso. O sea, dice, oh, no tengo un papá que me quiera. Mataron a mi papá. Y seguía con esa idea. O sea, en el fondo él no se asumía como el rey de Narnia. Estaba esperando que su papá viniera, que Papito viniera a rescatarlo. Y Edmund, por ejemplo, vuelve a temer a la Reina de la Nieve, que era su tema. Y como yo les decía, la Reina de la Nieve siempre es este ser que lo tentó cuando él era niño. O sea, es el adulto que te manipula. Ese es el miedo siempre de Edmund. De que alguien que él no vaya a ser lo suficientemente inteligente para no someterse a las manipulaciones de otros. Tenía que ver con eso. Por eso, cuando llegan a esta isla, a la siguiente isla, donde van buscando estos lores, el primer lore que cae es el que cae por la búsqueda o la capacidad incontrolable de saciar su sentido de la riqueza. Por eso, como recordarán, él cae en una especie de fuente, manantial, donde todo lo que caía ahí se transformaba en oro. Entonces el primer lord cae transformado en oro. Y eso ya es muy simbólico, porque en el fondo se está hablando de un grupo de señores que en lugar de preocuparse de resolver el conflicto de la guerra, ya una vez que terminó la guerra, se preocupan de ganar dinero, de lucrar con este asunto. Que si se fijan es muy parecido a lo que ocurre en el presente con las guerras que se están dando en el mundo. Por ejemplo, lo que ocurrió en Irak, claro, claramente fue una guerra por el tema del petróleo, aparte de los aspectos geopolíticos, pero como yo no estoy haciendo ese análisis, por supuesto que hubo personas que se aprovecharon del tema en ese marco. O sea, usaron la guerra para su beneficio económico. Te está hablando un poco de eso, esta parte de la obra. Por eso Edmund, al ver todo ese oro y toda esa riqueza acumulada en esta isla, gracias a este manantial, también cae en la tentación. Es el primero en caer en la tentación. Porque justamente él no quiere que nadie le diga qué hacer. Está cansado de siempre ser el segundo y por eso tiene esta discusión y esta lucha ya en un punto con el rey Caspian. Donde Caspian le dice, tú no crees que yo soy digno de ser el rey de Narnia. O sea, que era su propio conflicto. Y Edmund estaba cansado de siempre ser el segundo, de servir a los demás. En el fondo, claramente la película te está hablando de las tentaciones a las que te están sometiendo los adultos, con sus propios temas, con sus propias trancas, como decimos en Chile. Y por eso, como yo les decía, la niebla claramente actúa como un elemento que divide a las personas. Usa los temores de los demás para dividir a la sociedad. Claramente, por eso, la pregunta que se hacía el autor de la obra tenía que ver con eso. O sea, ¿qué va a pasar cuando ganemos la guerra? ¿Vamos a seguir unidos o nos vamos a dividir? Cada uno va a ir por sus propios intereses. Bueno, la respuesta que dio la historia es la de siempre. Cada uno fue por sus propios intereses. Sorry. Pero en el marco de esta obra tiene que ver con eso. O sea, la niebla siempre los iba dividiendo. Por eso Eustace también encuentra el oro y se friquea. Y quiere quedarse con todo el oro. Empieza a tomar el oro y a tratar de acumularlo. Y cae en la tentación. Y cae en la tentación a pesar de que ve que hay muchos, hay osamentas y hay tipos que fueron muriendo, que se quedaron en la isla atrapados por su codicia de riqueza. Porque en el fondo simboliza el saqueo de los recursos monetarios de aquellos que perecieron en la guerra. Porque después de estas guerras mundiales quedó mucha riqueza y alguien iba a tener que acumular esa riqueza nuevamente. Y por tanto,
es interesante porque en esta parte de la película se está hablando cómo ellos son tentados para pensar que la riqueza, el oro, es más importante que la comida, que es lo que necesitan ellos en ese momento para escapar de este lugar. O sea, entre tanto oro no se dan cuenta que ellos necesitan agua, necesitan comida, necesitan algo que les permita escapar de este lugar para ir a conseguir su objetivo. Por eso, como yo les decía, en el fondo, estos nobles fueron perdiéndose, muchos de ellos, porque se quedaron pegados en el tema del oro. Y se fueron dividiendo, porque cada uno quería obtener riqueza fácil, rápida. Y aquí es la secuencia donde Eustace se convierte en un dragón, como ustedes recordarán. Porque al tomar el tesoro estaba encantado por un dragón, obviamente. Entonces, si él tomaba el tesoro, si acumulaba esta riqueza, se iba a convertir justamente en aquello en lo que él estaba ejecutando en ese momento. Porque como ustedes saben, los dragones son seres que acumulan riqueza, acumulan oro. Y Eustace se convierte aquello en lo que estaba haciendo. Es un mecanismo simbólico para hablar de qué ocurre con las personas cuando se obsesionan mucho con algo, o sea, se convierten en aquello. En este caso, en seres codiciosos. Tenía que ver con eso. Y era interesante porque, claro, él se transforma en un dragón, pero esa codicia excesiva, lo hace perder la capacidad de comunicarse con los otros. Entonces, es interesante porque este niño en la práctica se ve obligado a vivir como los seres que tanto despreciaba de Narnia. O sea, él se transforma en una bestia mágica, en una bestia fantástica. Y por eso allí sufre lo mismo que a él le pasaba en relación a estos seres de Narnia. O sea, él va al barco a decir, yo soy el cabro chico, pesado. Y, y los marineros lo empiezan a apedrear y le tiran flechas. Que era lo que él hacía al principio con la rata. O sea, le decía, aléjate, rata asquerosa. Me estás molestando. Y él, como era un dragón, no se hacía escuchar. Entonces toma a su primo y lo lleva a un espacio donde alcanza a escribir que él era Eustace. Y ahí Edmond se da cuenta, eres mi primo. Creciste un poquito. Ay. Y por eso, como yo les decía, era interesante porque ahí Eustace se ve abandonado por los demás. Por convertirse en un dragón. Y por tanto, él se ve obligado a sentir en carne propia cómo se sienten las personas que él abandona a su vez en Narnia. Y en general, a su vez, esa es una lección para todos nosotros como lectores del libro o de la película, a reconocer eso, a pensar un poco cómo se sentirían aquellos que son abandonados, cuando hay superpotencias que abandonan a otros seres más indefensos en este marco de la guerra, precisamente que es de lo que está hablando esta obra. Por eso Eustace lo que hacía al principio era eso, mandar todos al demonio. Entonces la obra te está buscando que tú te des cuenta que al transformarse él en dragón, tiene que darse cuenta de la importancia de que otros se preocupen por él y que a su vez él tenga la capacidad de preocuparse por los demás. Por eso esa era una de las secuencias que a mí me parecían más conmovedoras, porque ahí Eustace queda bajoneado, le da depresión así, queda achacado, se tira en la playa así como, ahora soy un dragón, nadie me quiere. Y es la rata la que le hace compañía. O sea, esa es una secuencia muy bonita de la película. Entonces, decía, no, amigo, no te preocupes, vas a estar bien. Y le da cariño, le da afecto. Y lo tranquiliza, justo en el momento en que Eustace se sentía solo, porque nadie lo tomaba en consideración porque era diferente. Y por eso él llora incluso, y yo también lloré en esa parte. Justamente porque alguien está con él, o sea, la rata, a la que él tanto despreciaba, la rata lo acompaña y lo cuida. Y sobre todo le da afecto. Y por eso justo es ese el momento, cuando ellos se empiezan a cuidar entre sí, que aparece esta estrella en el horizonte, para indicarles qué camino ellos debían seguir para conseguir su objetivo. Por eso no es casual que ocurra esta situación. Y en medio de ir a esta isla, ellos quedan varados, porque no había viento.
además de todos los problemas que tenían. Ya se quedan sin viento, no pueden avanzar, no saben qué hacer. El príncipe Caspian ya, el rey Caspian ya no sabe qué órdenes dar. Y ese es el momento en que Justas, aprovechando que era un dragón, carga con el barco y lo arrastra. Entonces era muy interesante porque en el fondo, y ahí es donde todos lo celebran y lo aplauden. Le dicen, bien dragón, lo hiciste, genial. Porque tiene que ver con eso. O sea, Justas se da cuenta de la importancia de preocuparse por los demás, de no quedarse aferrado a su propio sufrimiento, a su propio dolor. Y por eso es valorado por los demás. Y por eso cuando llegan a la siguiente isla, gracias al apoyo de Justas, se dan cuenta que la siguiente tentación justamente es la comida. O sea, si bien en la primera isla la tentación era el oro, o sea, yo me voy a apropiar del oro, acá la tentación es la comida. Se encuentran en una mesa con un gran banquete. Y todos los nobles que quedaban en esta secuencia habían quedado en un estado de animación suspendida. Porque de esa forma se simboliza cómo ellos, tan encerrados en su propia hambre, se olvidan de su objetivo, que era ir y poner las espadas en la mesa de Aslan. Y por eso quedan así, en ese estado catatónico. Y por tanto, son embrujados justamente por la comida, porque se olvidan precisamente de lo que estaban buscando realizar en este mundo, en esta aventura, que era cumplir con su objetivo, de ayudar al resto. Y por eso, cuando llegan a esta mesa, en lugar de preocuparse de poner las espadas, se preocupan de comer y de saciar su apetito. Y por eso nadie entrega su espada, porque también era una forma de simbolizar que ya estaban en un estado de locura tal que ninguno estaba dispuesto a entregar su poder al servicio de los demás. Que era justamente, como yo les decía, lo que hacían las superpotencias al terminar la guerra. Nadie quería entregar su poder. Cada uno estaba más preocupado de sus propios asuntos y de sus propios problemas. Y por eso en ese marco se había perdido una espada además y tienen que ir a buscarla a la isla oscura, que era porque habían 6 espadas y les faltaba la séptima. Y la séptima era la del único noble que había seguido intentando. En realidad no había ido a buscar la espada, sino que se había perdido. ¿Y cómo se enteran de esto? Porque aparece una estrella baja así, y se transforma en una tipa super hot. Y Caspian y Edmund de inmediato intentan jotearla. Y les dicen, no, miren, la última espada está por allá, tienen que ir a buscar. Y obviamente ellos van a ir, porque se los está diciendo la estrella. Que es hot a todo esto. Y tienen que ir a la isla a buscar la espada para terminar con el mal. Que ya voy a explicar por qué esa espada estaba en la otra isla. Y dice esta secuencia donde aparece la niña que había ido como polizonte y le dice a Lucy, oh Lucy, tú eres tan genial, me encantaría ser como tú. Entonces ahí Lucy, recordando su propia aventura y su propia experiencia, le dice, no, mira, tú tienes que ser como tú misma. No trates de ser como otras personas. Porque como ella había querido ser como su hermana, se había perdido a sí misma, había dejado de entender lo maravillosa que era ella como persona. Cosa que les digo a ustedes, o sea, sean como ustedes mismos, no se friqueen con el asunto y no traten de imitar a otras personas. Bueno, a mí me pueden imitar, porque yo soy genial. Entonces, ahí es donde van a esta isla y la niebla los va tentando, pues, los va aprisionando y va transformando, la niebla se va transformando en el fondo en cada una de las cosas que atormentan a las personas, a nivel psicológico. Y por tanto va intentando hacer que ellos se olviden de preocuparse de ayudar a los demás. Ese era el tema de la niebla, del aislamiento, yo reitero, tiene que ver con eso. Que se enfoquen en sus propias preocupaciones. Y por eso, como yo les decía, Caspian siempre tiene este temor de no ser digno de su padre y no ser un rey digno. Él quiere recuperar a su padre porque fue lo que perdió, o sea, nunca tuvo una relación con su papito. Y a Edmund de nuevo la bruja de la nieve, pucha que le da con el asunto. Aparece la bruja y lo empieza a manipular, que es justamente lo que él más teme en ese contexto. Y por eso, cuando llegan a la isla,
se dan cuenta que la última espada la tenía un noble que se había friqueado por completo, que estaba loco. Y este noble simboliza el que había escapado. Perdón. Viene a ser una especie de Judas, ahora que lo pienso. Y él escapa porque había desconfiado. Pensaba que nunca iban a lograr conseguir este objetivo de poner las 7 espadas en la mesa de Aslan. Entonces él escapa, él quería volver a su hogar. O sea, se reitera la idea de que él se aísla del resto, de que él quería hacer su propia voluntad y no cumple con su juramento. Y por eso estaba preso del temor, porque en el fondo quería volver a su hogar. Y ahí es donde tienen que pelear con esta bestia que aparece en el mar y se da la típica secuencia de la batalla final. Una bestia que aparece transformada por los temores de todos los chicos. Y ahí es donde Justas, en medio de esta batalla, porque se enfrenta a esta bestia, pero la bestia le saca la mugre, le saca la contumelia, como decimos en Chile, lo golpea, despierta en una isla, y ahí aparece Aslan, y lo transforma de nuevo en un niño. O sea, él deja de ser un dragón y es transformado de nuevo en un niño. Y en ese momento se da cuenta que él tiene la espada, porque la espada se la habían enterrado acá en un brazo, no sé cómo era el asunto. Y allí él se da cuenta que él es el encargado de llevar la 7ª espada y ponerla en la mesa de Aslan, para terminar con el tema de la niebla y que ya la corten con el asunto. Y en el fondo, eso simboliza que él tiene que cumplir con su deber y no quedarse atrapado en el miedo de lo que le va a ocurrir, justamente. Y por eso Justas en esa secuencia tiene que luchar contra la niebla, que lo trata de aprisionar y le trata de mostrar todos sus temores, y no, él tiene que imponerse e ir y poner la espada y salvar al mundo de paso, que es lo que hacemos todos en el día a día. Y lo mismo pasa con Edmond, como yo les digo, que tiene que dejar de pensar en los temores que tiene por la bruja y destruir a la bestia, cargarse a la bestia que está tratando de destruir el barco en ese momento. O sea, en el fondo, la obra te está hablando de que tienes que dejar de pensar en ti mismo y dejar de pensar en tus temores infantiles. En el fondo, tienes que dejar de ser un niño malcriado y tienes que madurar, que es propio de esta literatura. Y gracias a eso, a que Justas finalmente pone la espada y a que Edmond, Caspian y Lucy cumplen con su deber y derrotan a esta bestia mágica, es que ellos logran hacer que la niebla desaparezca y que reaparezcan las personas que habían sido consumidas por esta niebla, es decir, los que habían desaparecido porque no le importaban a nadie. Y por tanto, si te fijas, los chicos acá cumplen con sus labores de adultos. O sea, en el fondo ayudan a los demás, ayudan a la sociedad en la que viven y dejan de comportarse como niños, como yo decía. Y gracias a eso, a ese proceso de madurez, es que llegan a la tierra de Aslan, donde hay otro mar y por tanto hay más que recorrer, dice Aslan. Donde claramente se hablaba de un tema cristiano, como yo les he dicho, que Aslan representa a Cristo. Por eso Caspian queda en este lugar y dice, oh, yo quiero ir a esta tierra porque quiero ir a ver a mi padre. Y Aslan le dice, pero hijo, si tú vas a este lugar ya no hay vuelta. Y es muy interesante porque allí se ve el proceso de madurez de Caspian. Porque él dice, no, tengo que volver y preocuparme por mi pueblo. Ya tengo que dejar de pensar en mis preocupaciones del pasado. Tengo que dejar de pensar en el trauma de mi padre. Y por eso no va a la tierra de Aslan, porque para él es más importante ir a servir y ser el rey de su pueblo y cumplir con su destino, en el fondo. O sea, no queda atrapado en ese pasado, como yo les decía. Por eso a mí me parece muy conmovedor cuando dice esto de que siempre había estado pensando en aquello que le fue arrebatado, su padre, pero nunca había pensado en lo que había recibido, que es justamente lo que pasa con los niños. Los niños, por ser inmaduros, quedan atrapados muchas veces en aquellas cosas que les quitan. Oh, me quitaron tal juguete, me quitaron tal cosa. Y
no se dan cuenta de las cosas valiosas que tienen. En el caso de Caspian, que era su reino. A él le había sido dado un reino y él tenía que trabajar por ese reino para hacerlo fructificar. Hago extensivo esta situación a mi caso. Por ejemplo, mi reino es este canal de YouTube y yo tengo que trabajar día a día para hacerlo fructificar y hacer que ustedes pasen una tarde o una jornada agradable y bonita en compañía de alguien que les puede hablar de estos temas, con los cuales ustedes se pueden inspirar y se pueden divertir. Tiene que ver con eso. Y por eso, finalmente, los niños, que es lo que siempre pasa en estas obras, tienen que volver a su mundo real y a vivir sus propias vidas. Es decir, tienen que volver a vivir en el mundo que les fue dado a ellos y no estar buscando vivir en un mundo de fantasías. Tienen que aprender a vivir en su realidad, tal cual es. Y por eso, como yo les decía, Aslan les dice que él también existe en ese mundo y que por tanto ellos tienen que aprender a encontrarlo. Y es algo que yo hago extensivo a tu persona. Como Caspian, conviértete siempre en el rey de tu propio mundo. Bueno, chicos, yo creo que por hoy vamos a dejar el análisis hasta acá, porque no hay nada más que analizar. Necesito un descanso. Reitero mis mensajes del final. Vayan a mis redes sociales, vayan a mi Twitter, vayan a mi Instagram, vayan a mi Facebook y por supuesto, sobre todo vayan a mi Patreon. Por favor, revísenlo, chequéenlo y suscríbanse. Cualquier donación me ayuda mucho a crecer y a tener los elementos técnicos para poder hacer este programa en vivo y responder sus preguntas. Y por supuesto, suscríbanse a este canal, los que no se han suscrito, denle me gusta a la campana. No, denle a la campana y pónganle me gusta, por favor. Yo necesito que le pongan me gusta para motivarme. Para saber que me están dando un pequeño aplauso por el esfuerzo que hago de interpretarles estas obras. Y por supuesto, lo que siempre les digo, vean la película, cómprense snacks, pásenlo bien. Y sobre todo, lo más importante, vean más de mis videos. Véanlos todos. Y eso. Bueno, muchachos, fue un gusto haber estado con ustedes. Reitero el agradecimiento por seguirme. Comenten el video y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien, que pasen una maravillosa jornada. ¡Chao!